¿Cómo están? Buenas noches. Vamos a dar inicio. Estaba esperando que se conectaran más compañeros, pero pues yo creo que hoy no se van a conectar la mayoría. Eh, el día de ayer nos quedamos en... Déjenme buscarla. Estábamos comentando el primer video, ¿no? Hablábamos sobre la falta de estrategia y la falta de táctica en los compañeros que sufrieron una agresión. Y que un pequeño detalle puede marcar la diferencia entre salir vivo o perder la vida en una agresión como esta, ¿no? Ese pequeño detalle se llama estado de alertamiento. Desgraciadamente, por la profesión que desempeñamos nosotros, el estado de alertamiento debe ser permanente. Debe ser permanente incluso, o sea, cuando digo permanente me estoy refiriendo a que aún fuera del servicio y en nuestra vida cotidiana, nuestra vida civil, nuestro espacio recreativo, tenemos que seguir comportándonos con el mismo estado de alertamiento, ¿no? Eh, y habrá quien diga, porque alguna vez alguien me lo dijo, un alumno me lo dijo, bueno, pero pues es que si yo no ando metido en cosas que no debería, no tengo de qué preocuparme. Desgraciadamente no es así, o sea, ¿qué más quisiéramos hacer el trabajo que tenemos que hacer sin ningún tipo de represalia? O aquellos compañeros que erróneamente adquieren compromisos que después no pueden cumplir. La naturaleza de la profesión lo amerita. ¿Por qué? Eh, pues durante mucho tiempo tenemos contacto habitual, contacto diario con X cantidad de personas que la mayoría de las veces sienten alguna animadversión, se sienten agraviados por la conducta o por el trabajo del policía, ¿sí? Y van desarrollando un resentimiento. Desgraciadamente, somos muy pocos los policías que tenemos memoria fotográfica como para que con el paso del tiempo recordemos el rostro de una persona. Imagínense si esa persona resentida por una puesta a disposición por una simple y sencilla falta administrativa. Resulta que con el paso de los meses te lo topas en un parque, te lo topas en un restaurante y aprovechando el estado de vulnerabilidad y que no portas el uniforme y mucho menos un arma, decide cobrarse lo que él sintió como un agravio, ¿no? Ese es apenas uno de los motivos por los cuales estamos obligados a comportarnos de manera táctica fuera del servicio. La otra es que pues no tenemos la certeza de que el establecimiento o acompañados de la familia pueda ser víctima de un tipo de delito y nosotros quedemos en el medio o nos vayamos una simple entrada a un Oxxo en el trayecto o en un día de descanso. No sabemos cómo nos podemos involucrar, podemos quedar en medio de un fuego cruzado, podemos ser víctimas de la misma violencia, se nos pueden despojar de nuestras pertenencias, eh, pueden pasar muchas cosas, ¿no? En un tipo de estos, en eventos de estas características, no hay nada escrito. Eso nos obliga a establecer ciertos procedimientos internos o mentales como medidas de seguridad que debemos acatar de manera personal antes de entrar a un establecimiento, ¿no? De ahí se deriva otra cuestión que a muchos policías a veces nos resultaba molesto o otros nos resultaba, no entendíamos la dimensión, ¿no? A nosotros nos gusta, bueno, nos gustaba o ya no se puede, nos gustaba presumir lo que éramos, ¿no? Salíamos del servicio o nos dirigíamos al servicio uniformados. ¿Cuántos policías hace muchos años, me incluyo,
colocaban las famosísimas charolas en los parabrisas del vehículo, ¿no? Que la gente viera lo que éramos. Portábamos uniformes colgados en la parte de atrás, el famoso tocado en la parte de atrás del asiento, ¿no? A manera de presunción, porque prácticamente es eso. Con el paso de los años a muchos nos cayó el 20 de que eso ya no era correcto, no era adecuado y no era seguro. Pero ¿qué pasa todavía cuando viene la modificación del sistema de justicia penal y entra en vigor el protocolo de actuación primer respondiente, ¿no? En un trayecto a tu casa y se te ocurre pasar al Oxxo, cualquier cosa que se te encargó en el camino, y resulta que andas uniformado y entras como tal, como la autoridad que eres y representas, entras al Oxxo y en ese momento se está llevando a cabo un asalto. O, pues, vámonos a algo más sencillo, el asalto acaba de ocurrir. ¿Qué nos dice el protocolo de actuación primer respondiente? Primer respondiente es toda aquella autoridad que llegue de primera instancia al lugar de los hechos, ¿no? La víctima, los testigos no están ahí para entender que tu pasada ahí al Oxxo fue nada más porque ibas por un litro de leche. Ellos ven en ti una autoridad y como tal tienes que empezar a actuar en consecuencia de los hechos que te están denunciando. El ciudadano no entiende que tú pasaste sin querer. El ciudadano no entiende que tú no estás en servicio. ¿Sí? Es por eso que después de muchos años, a muchos nos cayó el 20 de que efectivamente el que se nos ordenara llegar de civil y retirarnos de civil, pues más que nada era por medidas de seguridad. Hoy día el ser policía fuera de servicio es parecer no ser policía fuera del servicio. Pasar desapercibido hoy día es lo mejor y es lo más seguro. Que a muchos nos gana a lo mejor la adrenalina o el ejercicio del servicio, pues también nos puede ganar, ¿sí? Pero serán cuestiones que a lo mejor son más fáciles de controlar desde el ámbito de la discreción que si andas uniformado. Si estamos en cualquiera de esos supuestos, estamos obligados a comportarnos de una manera segura, de analizar los posibles escenarios, de pensar más allá de lo que estamos viviendo en el momento, plantearnos el peor de los escenarios y buscar 4, 5, 20 soluciones para salir de ese escenario que puede estar en nuestra contra. A eso es una forma de pensar tácticamente, ¿no? Llevar un pensamiento adelantado, idear este, rutas de salida, identificar accesos, el sentarse, por ejemplo, al interior de un restaurante con la espalda hacia la pared, hasta el fondo del restaurante, donde tengamos un claro dominio visual de entradas, salidas, ¿sí? Que nos permita actuar con anticipación ante una posible amenaza, ¿no? O estar simple y sencillamente pendientes del tipo de personas que ingresan al lugar. Eso es parte de procedimientos tácticos que tenemos que emplear aún estando fuera de servicio. Y lo cual, si lo llegamos a entender y nos llegamos a comportar de esa manera, pues vamos a tener un amplio margen de maniobra para salir adelante de una situación violenta. Ahora, esto que les estoy haciendo referencia se le llama pensamiento táctico policial. Todos sabemos que la presencia policial en el servicio preventivo de seguridad tenemos que identificar personas, tenemos que llevar a cabo registros corporales regulados por la ley, tenemos que llevar a cabo entrevistas, tenemos que llevar a cabo cualquier tipo de intervención policial en cualquier nivel de uso de la fuerza. La presencia policial todos sabemos que es el primer nivel de uso de la fuerza, ¿no? Pero todas esas intervenciones, todo ese servicio preventivo, lo tenemos que realizar
bajo preceptos de pensamiento táctico policial. ¿Qué es el pensamiento táctico policial? Ampliar ciertas situaciones, identificar peligros o desafíos potenciales, y una vez que ya los identificamos, debemos desarrollar estrategias efectivas para superarlas. ¿Por dónde voy a salir? ¿Por dónde voy a entrar? ¿Por dónde voy a dar marcha atrás? ¿Dónde me voy a parapetar? ¿Qué lugar me puede ser una cobertura? ¿Cuáles son los hospitales con mejor infraestructura y a qué distancia se encuentran en caso de una agresión o una herida hacia mi persona o a un compañero? Este tipo de pensamiento táctico policial es muy amplio a la hora de realizar tu servicio. No te debes de quedar solamente con unas cuantas ideas. Siempre tienes que ir analizando, siempre tienes que ir valorando todas aquellas situaciones. En el caso, nosotros cuando hacemos vigilancia en carreteras, decíamos, ¿cuál es el kilómetro más tranquilo? Pues el que acabo de pasar. El kilómetro menos peligroso, pues es el que acabo de superar. Y el estar ideando situaciones, el estar imaginándote medidas de seguridad o estrategias, es uno de los ejercicios mentales más cansados que puede enfrentar un policía. El policía se cansa más cuando usa la mente de manera continua y permanente que si estuvieras en un operativo parado de pie 12 horas. Es sumamente cansado y es sumamente estresante ir repasando en el interior de tu mente qué puedes hacer ante tal o cual situación. Siempre, siempre ténganlo por seguro que eso es más desgastante el trabajo mental que el físico. Y estos conceptos nos llevan al siguiente, el ser proactivo. El policía hoy día tiene que ser proactivo, que es anticipar problemas mucho tiempo antes de que surjan, analizar, analizar escenarios, analizar y observar el flujo vehicular, analizar el flujo peatonal, analizar a las personas con las que estás interactuando en todo momento, así sea para una persona que se te acerca a pedirte una dirección, así sea una persona que está parada en una esquina y tú ya la viste a la distancia de 50, 20 metros, desde ese momento, desde que tú te percatas de su presencia y conforme te vas acercando a esa persona, tú vas haciendo un análisis de su vestimenta, de su comportamiento, de su lenguaje no verbal, de todo lo que hay alrededor también de esa persona, tú vas analizando porque estás esperando encontrar algo. ¿Qué es ese algo? No lo sabes hasta que lo encuentras. Sí, es parte del instinto policial. Parte de ese análisis es que vas midiendo o vas decidiendo qué voy a hacer si sale corriendo, qué voy a hacer si saca un arma blanca, qué voy a hacer si saca un arma de fuego, qué voy a hacer si le llega ayuda de alguna otra persona o de más personas, ¿no? La vestimenta me da muchas características, me da muchos indicativos sobre la persona, ¿no? ¿Qué hace una persona con ropa invernal a mediodía en pleno rayo del sol en una esquina donde hay ciertos comercios, donde está en un comportamiento también de alerta, ¿no? En constante movimiento de la cabeza hacia varias direcciones, ¿no? Entonces, todo ese tipo de conductas me tiene que decir a mí, que soy proactivo, que hay algo ahí. Y en ese momento quizás no sé qué es lo que hay, ni siquiera sé lo que estoy buscando. Simple y sencillamente algo me dice que ahí hay algo. Una vez que somos proactivos, que entendemos el concepto de proactividad, estamos también en condiciones de tomar ciertas medidas para evitar que todos esos problemas lleguen a ocurrir. Si yo me voy anticipando a que a lo mejor el cuate va a correr
pues a lo mejor yo voy a tomar una medida preventiva de no acercarme por un lado visible. A lo mejor voy a buscar darle la vuelta a la manzana, retornar más adelante, bajar de la patrulla y hacer un acercamiento a pie, pedir refuerzos, ¿no? O sea, ya vas tomando ciertas medidas o vas implementando ciertas disposiciones en pro de tu beneficio, en pro de tu táctica, ¿sí? A lo mejor no intervienes, lo observas a la distancia, en tanto te llega el refuerzo, o sirves de distractor en tanto un compañero llega por un flanco donde este cuate no pueda tener visibilidad. Puedes idear infinidad de disposiciones, infinidad de mecanismos. Lo único que necesitas es ser proactivo y tener una mente abierta a medir todas esas variables que entran en juego a la hora de una intervención policial. Debemos dejar de lado la actitud del policía reactivo. El policía reactivo quiere decir que reacciona posteriormente a que se cometió el delito. Vamos, tomamos nota, tomamos fotografías, empezamos a desplegar un operativo para buscar a los responsables, ¿sí? Eso es ser un policía reactivo. Hasta que ya la situación se dio, es cuando yo empiezo a trabajar, es cuando yo empiezo a analizar, es cuando empiezo a buscar. Los únicos que tienen derecho a hacer o a trabajar de manera reactiva son los policías de investigación y los grupos tácticos, quienes van a intervenir un lugar, nada más. De ahí en fuera, cualquier policía de proximidad, los elementos de la Guardia Nacional que hacen patrullamientos en zonas urbanas, bueno, y también en zonas rurales, tienen que caer en este concepto de la proactividad. Leer su escenario, analizar a las personas, y una vez que hay una intervención con una persona, por el motivo que sea, también tenemos que analizar su conducta, tenemos que analizar sus argumentos, ¿sí? Porque hay mucha gente que a lo mejor se descuida y lo sorprende si lo intervienes, si lo empiezas a entrevistar, pero sus argumentos también te pueden decir mucho. Sus argumentos, tienes que estar con la mente abierta también a analizar las ideas que él está verbalizando, ¿no? Tienes que estar dispuesto también a entender que en cualquier momento parte de sus argumentos no tienen nada que ver con una realidad, ¿sí? Se cae el famoso que cae en contradicciones, ¿sí? Y si lo combinas con una objetividad o con una gran capacidad de análisis conductual, podrás identificar que te puede decir ciertas cosas con la voz, pero que con el cuerpo te está diciendo totalmente lo contrario, a lo mejor que normalmente son mentiras, ¿no? Y que él siente en su subconsciente que ya estás a punto de descubrir. Y a veces no hay más que apretar un poquito más en las preguntas, en la entrevista, a lo mejor tomas un poquito de actitud intimidante hacia la persona para que se quiebre y automáticamente él en su subconsciente, repito, sienta que ya lo descubriste y se vuelve un libro abierto, ¿no? En lo que estaba haciendo, lo que planeaba hacer, lo que oculta en su vehículo, etcétera, etcétera. Pero todo eso es simple, es posible cuando se conjugan estos tres conceptos. Presencia policial, porque pues si no estamos en el lugar donde debemos de estar, pues simplemente nuestra función no va a llegar a ningún lado. Si ya desplegamos la presencia policial, hay que empezar a pensar de manera táctica. Y posteriormente, con ese pensamiento táctico, tenemos que desarrollar actividades que nos ayuden a identificar los problemas, anticiparlos, pero a ese mismo tiempo ya tenemos prácticamente una medida para evitar que ocurra. ¿Cómo desarrollamos el pensamiento táctico policial? Desgraciadamente, no,
no es una receta de cocina que yo les pueda decir ahorita, se los voy a compartir en el grupo y se los voy a subir a la plataforma y ahí descarguen. El pensamiento táctico policial es un alto porcentaje de instinto y de experiencia. El resto del porcentaje en menor escala es preparación, capacidad de análisis y al complementarse todas estas características podemos decir que poseemos un pensamiento táctico. El mayor nivel conceptual nos los va a dar la preparación, tanto física como académica. Si yo me meto a un curso de uso de la fuerza y entiendo perfectamente hasta dónde puedo llegar en una intervención y bajo qué preceptos puedo hacer uso de la fuerza letal, ¿sí? Voy a tener un mayor nivel conceptual porque entendí lo que quiere decir la Ley General de Uso de la Fuerza y automáticamente voy a tener decisión, voy a tener seguridad a la hora de actuar y esa seguridad y esa decisión en mis decisiones, ese poder de decisión va a echar abajo cualquier temor que pudiese haber existido antes de esa capacitación. Cuando tengo experiencia, cuando aprendo de los demás compañeros, cuando aprendo de situaciones pasadas, desarrollo mejor capacidad de análisis porque ya tengo la experiencia previa, ya tengo el conocimiento o los consejos de un policía con mayor antigüedad en el servicio, cuyos consejos o cuyas acciones me han dejado un aprendizaje. Eso me permite una mayor capacidad de análisis. Obviamente, cuando entiendo que tengo que presentarme al trabajo bien descansado, principalmente, hace que mi mente no entre en un estado de aletargamiento, hace que la mente esté en constante movimiento. Pero hay una cuestión que también entra dentro del pensamiento táctico. No tenemos que ser cuadrados en todo lo que hacemos. No tenemos que ser obtusos de criterio en las intervenciones y quedarnos con lo que nos dice un manual. Debemos de tener mayor flexibilidad en la implementación de nuestros procedimientos, con la finalidad de tomar mejores decisiones sobre la marcha. Como dicen en el medio militar, cuando les pregunto alguna duda, me dicen los alumnos de Guardia Nacional, no, pues ahorita no, hay sobre la marcha. Ahí sobre la marcha saldrán las dudas. Ok, es muy válido. Sí, porque así es el pensamiento del policía. Tienes que ir cambiando de decisiones, tienes que ir modificando tu conducta acorde a cada situación que estés viviendo. No te tienes que casar con la idea de lo que viene plasmado en un manual. Eh, por qué debe ser así? ¿Por qué no debemos de quedarnos con las ideas o con los conceptos que vienen plasmados en un documento? Desgraciadamente, y principalmente aquí en el país, hay mucha gente que escribe documentos, pero los escribe desde la perspectiva de la ignorancia, desde la perspectiva de la vida civil. Son muy pocos los documentos que existen en México, al menos en materia policial, son muy pocos los documentos que son escritos por policías, que entienden la dinámica del servicio, que entienden perfectamente que el policía, para mí es un concepto que yo he acuñado a lo largo de estos últimos años.
cuando me dicen que para mí que es un policía. Para mí es un policía, para mí un policía es una persona que está obligada a tomar la mejor de las decisiones en el peor de los escenarios y con la mínima cantidad de tiempo. Entonces, la mayoría de los autores que existen de diversos temas de ciencias policiales son gente académica que a lo mejor pues tiene por ahí una pequeña capacitación en criminología, en criminalística, a lo mejor son abogados, por ahí se metieron alguna vez a un cursito de manejo táctico, les gustan las armas y pertenece a un club de tiro, pero fuera de eso no tiene nada que aportar, ¿verdad? Pero eso sí, tiene mucho acceso a información y se dedica a resumir esa información y pum, plasma un manual, plasma un libro. Consideremos ese tipo de documentos que no son más que una, ¿cómo se dice? Un complemento de información, ¿no? El recaudar información y ponerla a disposición en un solo tomo en lugar de andarlo buscando, ¿no? Si han visto por ahí muchas entrevistas cuando se viene por ahí algún fenómeno, alguna cuestión de la delincuencia organizada que es trascendental, que sacude al país, por ejemplo, ahorita lo más reciente, ¿no? La detención, el abatimiento del Mencho. Los periodistas, principalmente que tienen programas en vivo, programas de opinión, invitan a gente a que dé su opinión y los ponen así, ¿no? Juan Pérez, experto en seguridad. ¿Qué experiencia en seguridad puede tener un cuate que vive rodeado de libros, que trabaja en una oficina de 4x4, que jamás ha salido a la calle a hacer una infracción de tránsito, que jamás ha hecho una detención, que jamás se ha soleado, que jamás se ha mojado, que jamás se ha enfriado, ¿sí? Que jamás ha tenido interacción con la ciudadanía? Esa persona no se puede decir que es experto en seguridad porque desconoce el planteamiento de la función policial de raíz. Jamás ha estado en el campo. Y vamos a agregar a este tipo de situaciones que hay compañeros que se devoran libros, que tienen muy buena memoria, pero ese concepto, búsquenlo en internet, ahí se los voy a encargar como participación. Memoria bancaria o mente bancaria, algo así. Es un concepto acuñado en términos pedagógicos, que quiere decir que la persona tiene una gran capacidad para aprender textos, para aprenderse conceptos, pero los aprende tal cual los está leyendo y no tiene esa capacidad de razonar o esa capacidad de análisis y por ende no es flexible en su conducta, ¿sí? Yo tenía un compañero de mi generación y es paisano mío, López Córdoba. Axel, no sé si estás presente, se pega López Córdoba. Fue de los... sí te acuerdas, ¿no? López Córdoba, el chico. Sí. Fue de los primeros lugares de mi generación. Y siempre que había exámenes en la academia, él estaba macheteándole, se devoraba los manuales y 3, 4, 5 veces leyendo el manual, tas. Y le preguntaba uno el manual y se lo sabía con puntos y coma. Y fue de los primeros lugares de la generación. El principal problema que él enfrentó fue cuando salimos al campo, cuando empezamos a ver que las cosas no eran como venían en el manual. Empezó a batallar mucho, empezó a tener problemas con los compañeros porque su forma de trabajar era muy apegada a lo que decía la ley, a lo que decían los reglamentos, muy cuadrado, ¿vale?
no tenía esa capacidad de analizar a lo mejor la condición de una infracción, ¿no? A lo mejor no era una infracción que pudiese en peligro la circulación de la carretera, pero a él le habían dicho que adelantar en curva era infracción y que tenía que infraccionar, ¿no? O sea, no tenía un criterio de actuación personal. Con muchos compañeros y vamos a encontrar otros compañeros que son muy distraídos en las aulas, que están platicando, que están distraídos, que están haciendo otras cosas, pero que son muy perceptivos a través del oído. Parece que su cuerpo está en el aula, su mente está en otro lado, pero su oído está atento a lo que está diciendo el instructor. Y hay otros compañeros que salen a trabajar y que no das un quinto por ellos porque siempre fueron de 5, de 6 en los exámenes, pero son excelentes policías, son muy buenos entrevistadores, ¿no? ¿Por qué? Porque tuvieron esa capacidad de análisis o esa capacidad de absorber conocimiento de manera visual, de manera analítica, de entender lo que motiva a una persona a actuar de tal o cual manera, ¿no? Entonces son muchas situaciones a las cuales vamos a enfrentar como policías. Y el pensamiento táctico sí te exige esa flexibilidad de mente. ¿Por qué? Porque gracias a esa flexibilidad de mente, no solo vas a tomar decisiones de manera rápida, sino que vas a tomar muchas decisiones en una fracción de segundos. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando haces frente a una persona que te está recibiendo con un arma de fuego? No estoy hablando de que te esté disparando. Estoy hablando de que la trae en su mano. Mientras tú tratas, digo, porque también no es una regla escrita, mientras tú tratas de verbalizar con esta persona, en ese escenario, tu mente está obligada a empezar a tomar decisiones mientras estás tratando de verbalizar. Tu mente dice, ¿qué hago? ¿Saco el arma o no la saco? Y si la saco, ¿la acciono o no la acciono? Y esto que ahorita me estoy tardando en decírselo, pero esas decisiones se toman en fracciones de segundos. Ese análisis de tu situación sucede en fracciones de segundos. Yo me estoy tardando. Y a final de cuentas, solamente tú estás obligado a tomar la mejor decisión. Si te equivocas, pues obviamente que esa persona te va a llevar la ventaja. Porque para empezar, tú dudaste o pensaste si había que sacar el arma o no. Después de que te decidiste a sacarla, tienes que estar evaluando la situación nuevamente para ver si la vas a accionar o no. No puedes esperarte 4 o 5 segundos a ver si el cuate tira el arma o se echa a correr o lo que sea. Tú estás obligado a tomar la mejor de las decisiones en ese momento. ¿Cuántos de ustedes no se han topado en situaciones como estas y que a la vista de los demás, este, te están juzgando porque algo hiciste mal, no saben qué, pero tú hiciste algo mal? Los jefes, los MPs, los, los, los abogados defensores, los periodistas, ellos van a tener horas y días para analizar y criticar tu actuación. Hay dos ejemplos ahorita muy actuales de situaciones de toma de decisiones, una acertada y una equivocada. A ver si lo tengo aquí en la mano y se los voy a compartir.
Ya la encontré, esperen un segundo, estoy aquí configurando el audio. Esta entrevista que le hacen a un comandante de la Policía de Guadalupe, Nuevo León, tiene que ver con una situación de uso de la fuerza. Un segundo que no encuentro aquí. Está. Okay, aquí está. Es una situación de uso de la fuerza letal, donde él como policía está entendiendo que los policías hicieron lo que tenían que hacer. Incluso trata de dar una explicación más a fondo de lo que vivieron los policías en ese momento. Pero pongan atención a las preguntas que le hacen los periodistas. Es la vida de la persona. Posteriormente refieren que suelta al niño y el policía cae una segunda ocasión, otro policía por una jardinera, intenta agredir a la persona con el machete y otro policía le salva la vida al elemento, neutralizándolo y utilizando los protocolos con los cuales nosotros estamos capacitados para hacerlo. Y es ahí la historia donde ya se le ha aviso a la fiscalía. Ahorita los elementos están a disposición de la Fiscalía haciendo las investigaciones correspondientes. Estamos nosotros colaborando en todo momento con ello y esos son los hechos que suscitaron ayer. No sé si tengan alguna pregunta. Sí, secretario, preguntarle qué protocolos se siguieron específicamente en esta situación, porque no se ve así a ciencia cierta si hubo alguna conversación con esta persona, también la forma en la que abordaron a este sujeto y también pues esta pelea, ¿no? Esa confrontación que termina justo con este abatimiento. Sí, mira, los protocolos nosotros hacemos los comandos verbales para hacer que la persona entregue el arma o que la ponga en el piso y así hacer los arrestos correspondientes. Al no hacer caso a esos protocolos tratamos de tener superioridad numérica de personas y de personal a tratar de disuadir que esta persona continúe queriendo tener la agresión y sobre todo nosotros en todo momento prevaleciendo la vida del niño y de él. Entonces, a una situación hay ciertos protocolos y cuando ya está en riesgo inminente la vida de un elemento o de una persona o de un niño, inmediatamente se hace la neutralización de la persona. Desgraciadamente falleció y como le digo, están todos a disposición del Ministerio Público haciendo las investigaciones correspondientes, pero en mi pensar se actuó de acuerdo a los protocolos y hicieron buena actuación de los policías. Secretario, por ahí bien lo menciona usted que hubo un gran apoyo de parte de otros elementos, pero fueron aproximadamente 4 los que estuvieron enfrentando a esta persona, primero platicando con él, después alguno de ellos incluso agarra, parece un palo o algo para tratar de desarmar a la persona que traía este machete. En la situación que ahora ustedes pues apoyan a la Fiscalía, ¿cuántos elementos están bajo investigación? Y la otra pregunta, ¿cuál es la situación actual del menor? La situación actual del menor está ya en manos del DIF. Vino la mamá del menor, ya se le explicó que está ya a disposición del DIF, se están haciendo las acciones correspondientes. Le hablamos a la policía de la mujer para que hiciera cargo del menor, con todos los protocolos que se deben de seguir, y está en buenas condiciones el menor, afortunadamente. Y en relación a los elementos que están en investigación con el Ministerio Público, son 3, 4 elementos los que están haciendo las investigaciones en la Fiscalía, a disposición en todo momento de ellos. Secretario, varias preguntas. Primero, aclarar. Primero hubo un sometimiento de esta persona y se le zafó y después dispararon. Nada más aclarar eso, cuál es la información que tienen ustedes de cómo ocurrió la mecánica de los hechos y haberle disparado, entonces indica una falla en el protocolo, actuar así cuando había una superioridad numérica y con el menor, ¿estuvo en riesgo en algún momento? ¿Hubo una amenaza para el pequeño? Sí, en todo momento, si pueden ver fragmentos de los videos que se ven, que yo los he visto en la prensa,
pues lo está utilizando de escudo y está alzando el machete. El sometimiento anterior a ese disparo no tengo conocimiento que haya pasado. En todo momento la persona estuvo agresiva con el menor ahí. Y el protocolo que se utilizó de neutralizarlo, entendamos que un riesgo inminente hacia la vida de una persona, que es lo más importante, prevalecer la vida. Los protocolos son de neutralizar a una persona para evitar que te pueda hacer un daño. Quisiera hacer una mención. Quizás veamos mucho que es un arma, que es un machete, es una navaja. En las capacitaciones que nosotros recibimos con videos y con científicamente comprobado, a 7 metros una persona con un arma blanca, un machete, es más letal que una pistola. Es un riesgo muy grande tener una persona enfrentándote tú con un machete o con una navaja. Entonces, hay que neutralizarlo. Ese es el protocolo que nos dan y eso es lo que debimos de haber hecho, porque a un herido, una persona con un arma blanca es letal. Entonces, creo que actuaron con los protocolos debidos. ¿Neutralizarlo significa tirar a matar, secretario? ¿O de alguna manera inhibir que haga alguna acción? Miren, yo con la capacitación que tenemos, soy policía de carrera y el actuar de la policía, neutralizar sí, es evitar que una persona te agreda. La intención de matar, no tenemos nosotros la intención de matar. Puede una persona recibir 7 disparos y no se muere. Intentamos que deje de tratar de agredir a la persona. El blanco más seguro es en medio. Usted podrá decir, ¿por qué no le disparó en una pierna, en una mano? Como le vuelvo a comentar, una persona con un arma blanca es un riesgo inminente. A un herido te agrede, a ti, a la persona o al menor que estaba a unos metros. No sabemos en qué grado si estaba o no estaba intoxicado, desconozco, eso ya lo tiene la fiscalía. Tiene muchos antecedentes por robos, estuvo sentenciado por armas, por portación de armas, y creo que el actuar estuvo correcto. Eso es neutralizar, y le doy una explicación, a lo mejor que no me preguntó, pero sí me escuché que cuestionaba por qué en una pierna, por qué en una mano, porque aún es letal una persona así, con un arma blanca. Estos antecedentes que señalan tenía la hora Oxiso por delitos patrimoniales y portación de arma blanca. Portación de arma blanca, ¿Eso sí. ya lo tenían en conocimiento los policías que estuvieron en el hecho? No, nosotros llegamos a un reporte, o sea, nosotros no llegamos sabiendo que tal persona estaba haciendo tal hecho. Nosotros ya con lo que sucedió nos dimos cuenta quién era la persona, vimos que tenía antecedentes y nosotros quizás por eso entendemos un poquito el accionar de él. Es una persona que tiene o tenía desgraciadamente problemas con la justicia. Entonces por eso una acción no es normal para nosotros y es un riesgo inminente en segundos, pensar, actuar, tratar de superar en elementos a la persona que deponga su arma. Por eso se ve así. Ya lo entendimos después de que pasó el hecho, empezamos a pedir los antecedentes y más o menos por eso entendimos su actuar. Okay, para entender el protocolo, ahí establece claramente arma blanca es igual de letal, es decir, los policías tienen... A nosotros nos provee el Estado y el gobierno un arma corta y algunos un arma larga. Creo que hay muchas dudas en la sociedad de que trae un arma blanca y usted saca una de fuego. Es la que tengo en el Estado y le vuelvo a mencionar. Es más letal un arma blanca que quizás un arma de fuego. Un policía para sacar un arma de fuego se tarda más que una persona que trae un arma blanca en darte un machetazo o un navajazo. Está comprobado científicamente. El policía se tarda más de 2 segundos en sacar y disparar un arma. Entonces el actuar creo que está bien y sí sería conveniente explicarle a la sociedad que nosotros estamos para cuidarlos a ellos principalmente, a todos ustedes, pero también a los policías. Entonces nosotros todos los días, día a día, tenemos y enfrentamos riesgos, arriesgando la vida y tratamos siempre de prevalecer la vida de los demás. Desafortunadamente no se pudo, es una situación lamentable que no quisiéramos que hubiera pasado por la cuestión de la vida, pero en el actuar del policía, a mi consideración es correcto. Sí, me permite una más, secretario, es municipio mundialista. ¿Cuál es la capacitación para este tipo de incidentes? Si algo se sale de control, sabemos va a haber consumo de alcohol, etcétera. ¿Cuál es la indicación que tienen los elementos en este tipo de hechos que pudieran salirse de lo normal?
Mire, estamos, como bien dice usted, lo estamos capacitando constantemente, tanto en idiomas, en protocolos, en proceder. Como bien lo dice, estamos nosotros documentándonos del tipo de nacionalidades que vienen, también sus características. Tiene cada quien unas características muy particulares en cada nación que viene. Ya lo estamos tomando de acuerdo con el Estado, con las puntas que tenemos de FIFA, y las capacitaciones son las mismas. El actuar de policiaco, vamos a proveernos también de más herramientas más sofisticadas para evitar quizás tener alguna cuestión letal. Alrededor de los estadios, pues pueden ser pistolas de eléctricas, como lo ven mucho en Estados Unidos. Vamos a tener otras cámaras de bodycam, con muchas situaciones. Los perros mismos que se contrataron son situaciones para ese tipo, tratar de ver y analizar una situación antes de intervenir nosotros. Situaciones que pasan intentando prevalecer la vida de la persona. Posteriormente refieren que suele... Ok. ¿Ven a qué me refiero cuando te empiezan a cuestionar? Esas preguntas sí son válidas desde la ignorancia, ¿no? El civil no tiene la obligación de conocer sobre este tipo de situaciones. Hasta ahí yo estoy de acuerdo y muchos de ustedes van a estar de acuerdo conmigo. Lo que no es válido es, digo, no es el caso, lo estoy tomando como referencia. Lo que no es válido, que se empiece a juzgar el actuar del policía. Como lo dice este comandante, hay quien todavía dice, es que ustedes están preparados están capacitados, están adiestrados para el manejo de armas de fuego. Sí, para accionarla, sí, para cambiar el cargador, para afinar mi puntería, sí. Pero estoy capacitado a lo mejor para usar el arma de fuego en un polígono de tiro. Una silueta de tiro no se mueve, una silueta en el polígono de tiro no me dispara, ¿sí? Hay que llevar a cabo otro tipo de capacitación donde se modifiquen las prácticas de tiro, ¿verdad? Pero el ciudadano, el abogado, los mismos jefes, estos policías tuvieron la suerte, como lo dijo este comandante, soy policía de carrera. Quizás le falta un poquito a la hora de saber expresarse y explicar, a lo mejor por los nervios, ¿no? Pero cualquiera de nosotros, en una situación esta situación que estamos viendo, entendemos perfectamente lo que el comandante quiso decir. Un ciudadano no le cabe en la mente por qué el policía no es capaz de dispararle en la pierna o en la rodilla o en la mano a una persona. Porque jamás ha disparado, jamás va a disparar un arma. Entonces, él no sabe lo que es que tu cuerpo presente adrenalina, que se te nuble la visión, que se te acelere el ritmo cardíaco, que te empiecen a temblar las piernas. El ciudadano que está juzgando ahorita o que está emitiendo una opinión de este video, jamás le va a pasar eso. Él desde su burbuja, desde el criterio que le dio, que se aventó una película de acción donde John Wick le pega a 100 monos y con una pistola 9 milímetros y a él no le pasó nada. Ese tipo de gente es la que cree que el policía debe de actuar como se ven en las películas, ¿no? La realidad es otra, ¿sí? Y es por eso que yo les hago referencia que la decisión que ustedes tomen, a final de cuentas, buena o mala, es decisión personal. ¿Cómo voy a aumentar las posibilidades de que tomen la mejor de las decisiones y no la mala? Preparándome físicamente, intelectualmente, actualizándome, profesionalizándome. Esa es la única herramienta que el policía tiene para que aprenda a tomar las mejores decisiones informadas. Adelante, Gabino. Sí, buenas noches, profesor. Buenas noches, jefe. ¿Cómo está? Bien, gracias. Bueno, pues ahí argumentando un poco más de lo que usted está diciendo, efectivamente se ve la malintención, se puede decir, porque
yo creo que un periodista profesional, al preguntar y cuestionar sobre la actuación de los elementos, en este caso de la policía, el su actuar, el por qué hicieron lo que hicieron, pues yo creo que debería de informarse un poco más los protocolos que deben de seguir y llegar ya con cierta información a una entrevista, ¿no? Pero sin embargo, pues también lo hacen para que el elemento se puede equivocar y pueden sacar taja o raja de esa entrevista, ¿no? A ver si se equivoca y por ahí agarrarlo, ¿no? Desgraciadamente somos una sociedad doble moral porque, pues en este caso, el elemento se ve de antemano que es agresivo, tiene un arma contundente, letal en la mano, y como bien lo dice ahí el comandante, ¿no? A 7 metros se ha comprobado científicamente que es mortal un arma en las manos de un delincuente, sobre todo que está decidido, ¿no? A llevar una actividad, pues en contra de la seguridad y del personal. Y pues también el personal de policía, pues recordemos que somos humanos, ¿no? Y también tenemos, también necesitamos garantizar nuestra seguridad primero que nada, y la de un compañero o de un tercero, ¿no? En este caso de un menor ahí involucrado. Pero, pues sí, la doble moral de la sociedad, luego a juzgar, como usted dice, ¿no? Sin previo conocimiento, el por qué no se actuó de X o Y manera, pero como ellos, como usted también lo dice, nunca han estado en una situación igual, pues cada quien en la comodidad, como decimos, de su sofá, de la silla, de su oficina, ¿no? Ponemos a juzgar y a decir por qué no se actuó de esta o X manera, ¿no? Pero pues solamente los que están en el momento pueden sentir la situación, cómo se presenta, la adrenalina, la presión y obviamente pues la necesidad de resolver el problema lo mejor posible, ¿no? Es mi comentario, profe. Gracias, jefe. Sí, a ver, adelante, Juan Carlos, y ahorita les doy la retroalimentación. Gracias, licenciado. Buenas noches. Pues ya vamos complementando lo que dijo el compañero. A final de cuentas, los periodistas siempre van a querer sacar su mejor nota, tratar de desequilibrar o malversificar la información sin realmente conocer los procedimientos que como profesionales nosotros llevamos. Y pues sí, los compañeros a final de cuentas en campo, pues las reacciones pueden ser diferentes, los resultados pudieron haber sido variantes y pues la prensa siempre va a estar atacando. Y los civiles, pues es cuando ven el video y empiezan a salir hasta expertos que nunca han tenido esa experiencia, pero ya son expertos. Es mi comentario, licenciado. Gracias. Sí, el periodista siempre va a buscar el punto débil, el sacar la nota que venda, ¿no? El morbo. En este caso, él buscaba evidenciar una mala actuación del policía. Eso era prácticamente el objetivo, ¿no? No esperaban una respuesta, una explicación. Pudo haber estado mejor desde mi perspectiva esa explicación, pero no la esperaban así, ¿no? No esperaban la seguridad con la que se le contestó. El abogado defensor también va a cuestionar con el único objetivo de quitarle responsabilidad a su defendido, ¿no? Él por eso es que va a tratar siempre de buscar también el error del procedimiento, del protocolo, ¿no? La sociedad en general, vean los comentarios de Facebook de cualquier evento policial, todo el mundo opina, todo el mundo dice, todo el mundo, es que hubieran hecho esto, es que hubieran hecho el otro, y es muy común eso encontrar, ¿no? La opinión es que ellos están capacitados, ¿por qué no le pegó en una pierna, ¿no? Entonces, pero todo eso se deriva de que la sociedad está todavía creyendo que los policías somos una bola de ignorantes, que estamos acostumbrados a usar la fuerza bruta en contra del pobre ciudadano y que el ciudadano nunca rompe un plato. Y cuando ven este tipo de escenarios, obviamente que resaltan esa opinión o esa idea que tienen acerca de los policías, pero cuando se les da una explicación como esta, no quiere decir que la cosa cambie, porque habría que darles una clase de uso de la fuerza
bien detallada, una capacitación, y aún así no va a entender jamás el contexto de la función policial. Yo ahí le hubiera argumentado otras cosas, por ejemplo, y ustedes investiguen ustedes ahorita, también es parte de la participación para esta semana, teoría de Tueller. Así se hubiera sacado o sea, así se hubieras chispado de la conferencia de prensa. ¿Saben qué? Muchas gracias. Investiguen, por favor, señores periodistas, lo que es la teoría de Tueller, y ahí van a entender por qué el policía que es agredido con un arma blanca corre tanto peligro como una persona que lo agrede con un arma de fuego. Tan, tan. ¿Sí? Y que lo busquen. Vamos a trabajar. ¿Sí? Yo no creo que el comandante no sepa lo que es la teoría de Tueller, se ve que sí sabe, porque él habló, dijo, científicamente está comprobado que es peligroso, y a un policía le lleva entre 2 y 2,5 segundos sacar su arma y accionar. O sea, sí sabe, sí entendió, sí se ve que se ha capacitado en la teoría de Tueller. Pero ¿cuántos compañeros policías siguen creyendo que el principio uno de los principios de uso de la fuerza, el principio de proporcionalidad, creen que si te agreden con una pistola vas a ir a la cajuela, si te agreden con una piedra, vas a ir a la cajuela de tu patrulla a sacar una piedra para defenderte? O que si te atacan con un machete, vas a ir a sacar a la cajuela de tu patrulla un machete para defenderte. Ahora, en pleno siglo XXI, año 2026, hay compañeros policías que todavía tienen esa idea. Yo la tuve. Yo hace muchos años pensaba lo mismo y recriminaba mucho a los derechos humanos por eso, ¿no? Pero mi perspectiva cambió cuando me empezaron a capacitar en uso de la fuerza, cuando me explicaron lo que era el principio de proporcionalidad, ¿sí? Pero bueno, estamos tocando un poquito de temas de uso de la fuerza. El otro video que les iba yo, el otro ejemplo que hay también en redes sociales, fue un poquito más antiguo, de hace unos 15 días. Es donde un policía que estaba en el interior de un Oxxo en la Ciudad de México, observa que rompen el vidrio, tratan de meterse 2 individuos a robar en el Oxxo, y él pues acciona su arma en repetidas ocasiones. Al principio le dieron una medalla porque evitó el asalto, porque abatió 1 o 2 delincuentes, no, creo que nada más 1. Y a los 15, 20 días resulta que le giran orden de aprehensión, está sujeto a proceso, está vinculado a proceso. La medida cautelar que le dictaron es de que está en arresto domiciliario, no sé. Y todo mundo ha opinado respecto a que qué poca vuela, que para qué lo reconocen, que la institución le dio la espalda, que las fiscalías porque son así. El video lo tengo por ahí, pero me voy a tardar en buscarlo. Me hubiera gustado compartirlo. Si ustedes buscan ese video, llega a sus manos ese video, si alguien lo tiene y lo gusta compartir en el grupo de WhatsApp, si ustedes analizan todo el video y después analizan específicamente del segundo 25 al 30, 32, más o menos por ahí, van a observar claramente que el policía sigue accionando su arma cuando visiblemente el delincuente ya está tendido en el piso. Quizás ya está muerto. Ya cuando pasó la escena, ya cuando pasó la acción de peligro para el policía, todavía le mete un balazo más. Por eso es que al policía le fincaron uso excesivo de la fuerza. Eso es lo que desde mi perspectiva yo vi, mi experiencia, entendiendo lo que significa la ley de uso de la fuerza, ¿sí? Hay otra cuestión que yo ahí sí no me quise meter a opinar con un grupo de compañeros policías que tenemos un canal de TikTok. Si el delincuente llevaba armas, iba empuñando un arma,
No se ve claramente en el video, por eso es que yo no quise opinar al respecto, ¿verdad? Yo únicamente mi opinión fue en relación a esos segundos, esa parte en específico del video, donde se ve claramente que el policía, ya estando fuera, ya no hay una amenaza, ya no es real, ya no es inminente, es más, el delincuente ya está en el piso, acciona su arma por última vez, ¿sí? Esa es la otra parte del comportamiento. Ah, ¿ya lo subiste, Axel? A ver, déjame lo busco. Esa es otra la otra parte que quería mostrarles a ustedes a manera de ejemplo. Híjole, carnal, creo que no es este. Ah, sí. Sí, sí es este. Sí, creo que sí es ese porque hace un disparo al final, ya que el delincuente está tirado, acciona su arma. Sí, es ese. Déjame ver si lo. Ah, perfecto. Para quienes no han visto este video, ha generado mucha polémica. Cuando todos pensábamos que la historia había tenido un desenlace feliz, las autoridades tenían planes diferentes. Y es que, de acuerdo con el medio Aurora de México, Pedro pasó del reconocimiento al abandono institucional. En septiembre, la Fiscalía de la Ciudad de México resolvió que no hubo legítima defensa. Lo imputó por el delito de homicidio calificado con ventaja al considerar que realizó disparos de más. Una jueza de control lo vinculó a proceso y ordenó suspenderlo de su Bueno, hoy lo difuminaron. Su proceso en libertad. Pese a que la Secretaría de Seguridad lo dio de baja, la dependencia ya inició una ofensiva legal mediante un amparo para intentar reclasificar la imputación por una menos grave. La próxima audiencia de Pedro, quien ahora trabaja ¿ya lo vieron? como albañil, hizo 2 disparos, no nada más uno, hizo 2 disparos posterior a que el delincuente ya estaba prácticamente fuera de la tienda. Ahora, si nos vamos a la realidad del escenario, a lo que se está viendo en el video, no hay un delito de robo, es un delito de allanamiento apenas, es un delito de daño patrimonial. Desgraciadamente no se ve el arma del delincuente, por eso es que yo omito mi comentario en ese momento, ¿no? Estoy hablando de cosas que se están observando, no lo puedo repetir. Y hoy estaba buscando el video, no lo tengo de una manera más clara, porque aquí lo editaron. Pero bueno, básicamente la idea de llevarles a ustedes estos 2 ejemplos es porque se generó mucha polémica en ambos videos. En una hay una buena acción de los policías de Nuevo León, en esta desgraciadamente no podemos decir lo mismo al compañero, no podemos también defender algo que no se puede defender, ¿no? Pero lo que yo iba es a los comentarios de críticas desde la ignorancia de la actuación policial. Por eso es que el pensamiento táctico operativo o toda la preparación en táctica te obliga, cuando entiendes precisamente lo que es la táctica policial y todos los conceptos que llegan y se juntan en ese tema de la táctica policial, entiendes claramente que tu vida depende de las buenas decisiones que tomes en una situación de peligro. Y la única herramienta que tienes para tomar mejores decisiones es tu preparación. No hay más. ¿Sí? Tu preparación en todos los aspectos. ¿Sí? Sí, no. Estoy aquí en un grupo de WhatsApp de donde me subió en ese grupo, ese video.
y se ve ya sin edición. Incluso hasta yo hice unos comentarios, se los quiero compartir para que busquen el segundo exacto. Pero ya tiene como 15, 20 días Bueno, vamos a tener la próxima semana para platicar todavía de todos estos ejemplos que tienen que ver con la actuación policial. Errores tácticos en lo que vimos de la policía de Nuevo León. Errores tácticos por falta de preparación del policía. 2 policías con objetos contundentes tratando de desarmar al sujeto, lo cual nos habla de una clarísima falta de preparación en estos 2 compañeros. A lo mejor por no querer herir al rehén, lo cual sí es muy válido, pero si no tienes conocimiento en ese tipo de situaciones sobre toma de rehenes, mejor no actúes, porque pones en peligro al rehén y te pones en peligro tú. Si el comandante habló desde sus palabras sobre la teoría de Tueller, quiere decir que en esa institución sí han escuchado hablar de la teoría de Tueller, pero no todos. Entonces, ese compañero está en la minoría de que no ha escuchado hablar de la teoría de Tueller, mucho menos la ha analizado, ¿sí? Como para saber que tiene todo, cualquiera de los policías tiene todo el derecho y la obligación de abatir a esa amenaza. Obviamente no hay una táctica para eso. Ahorita ya la estamos analizando y, por ejemplo, a mí ahorita me está viniendo a la mente, ¿no? Desarrollar un procedimiento policial en esos aspectos y de tomar una decisión ahí. A ver, de plano, ¿quién es el mejor tirador? Yo. Los demás bajamos el arma o los demás bajamos el arma a una posición de alerta nada más, pero que 1 o 2 que se consideren los mejores tiradores sean los únicos que disparen con la finalidad de liberar al rehén. Digo, eso es mi perspectiva, no estamos ahí. Es nada más un ejemplo ahorita el que yo les estoy mencionando, ¿sí? Pero eso es como parte de ciertas tácticas que ya deben de tener preestablecidas, que ya deben de tener ellos acordadas. Ahorita vamos a ver la parte de la comunicación entre los compañeros, ¿sí? Para tratar de sacar lo mejor posible una situación como estas, en la cual el objetivo ya no era tanto abatir a la amenaza, el objetivo era salvaguardar la integridad del menor. Eso era lo primeritito que ya eso era prioritario ya en ese escenario. Ya olvídense de que si se cayó el policía, olvídense de que si se quiso desarmar con un objeto contundente, ya olvídense de que si estaba drogado el cuate y los antecedentes delictivos que ya tenía. La prioridad ahí, antes que todo, era salvaguardar la integridad del menor, ¿no? Entonces, legalmente ya el escenario estaba para que el policía hiciera lo que sabía que se tiene que hacer. Por falta de preparación, por dudar, por miedo, porque pues también hay que entender a los compañeros. No es lo mismo enfrentar a un delincuente que enfrentar a un delincuente con un rehén, y mucho menos con un rehén como un menor de edad, ¿no? Entonces, inmediatamente en esa toma de decisiones, en esas dudas, y si le pego al niño, ¿qué va a pasar conmigo? No piensan, los compañeros no pensaron en ese momento, vamos a ser héroes. También su principal preocupación es, ¿qué va a pasar si le pego al niño y lo mato? Yo les aseguro 100% lo que quieran a que esa idea pasó por la mente de todos los policías. Por eso es que dudaban mucho en su actuación, ¿no? Entonces, pero eso se soluciona con capacitación, con la implementación de protocolos de actuación que estén fundamentados y motivados y debidamente legalizados
en sus leyes o en sus reglamentos internos, ¿no? Bueno, continuando con otro tema, cada vez que observamos, como vimos en las fotografías, como vimos en el video de la primera sesión, de la sesión de ayer, donde aparecen los cuerpos de los compañeros al lado de su patrulla, y cuando tenemos conocimiento de que cayó un compañero, que cayeron, por ejemplo, ahorita lo más reciente, las bajas de la Guardia Nacional con el abatimiento del Mencho, es imposible no llevar a cabo un análisis rápido del escenario que nos mostraron en las noticias. Cuando observé a los muchachos de Guardia Nacional, unos jovencitos prácticamente entre 19 y 24 años de edad, atrás de un vehículo, ahí todos apilados, amontonados, el comportamiento de la compañera que días después falleció, o si la vieron en las noticias, una compañera que tenía una herida en un glúteo, que era la única sobreviviente de ese grupo de guardias nacionales. Es imposible no analizar la situación. Siempre que vemos un escenario como estos, es muy difícil que no te duela, es muy difícil no ponerle atención, es muy difícil no querer opinar, ¿sí? Y desgraciadamente las opiniones que yo he vertido siempre en este tipo de situaciones desde que soy instructor de táctica policial es que siempre hay una falla táctica operativa. El común denominador en todas estas situaciones en que los compañeros pierden la vida es porque algo hicieron mal. Porque se les trabó el arma, porque no le daban mantenimiento, porque no portaban el chaleco de manera permanente durante el servicio, porque su patrulla falló, porque el liderazgo, quien ejercía el mando y liderazgo falló, porque ellos no tienen la capacitación, porque ellos a lo mejor jamás entendieron a lo que se iban a enfrentar, jamás entendieron su realidad en el servicio público, ¿no? Muchos factores que entran en juego a la hora de tener un enfrentamiento, y obviamente como hay muchos factores que entran en juego, siempre hay la posibilidad de que exista una falla. ¿Por qué se dan las fallas tácticas operativas? ¿O cómo podemos prevenir una falla táctica operativa? Hay que entender la dinámica del enfrentamiento, saber a qué me enfrento, saber los riesgos que existen en el escenario, entender mi preparación, entender mi logística. Hay que evaluar de manera apropiada el riesgo, no tomar riesgos de manera innecesaria. Si ustedes son asignados a un sector donde hay un alto índice delictivo se sabe que hay presencia de la delincuencia organizada, pues de entrada tenemos que estar conscientes de que la delincuencia organizada nos lleva una gran ventaja porque no los podemos identificar, y cuando los podemos identificar quizás ya es demasiado tarde porque nos superan en número, nos superan en poder de fuego. Si tú valoras que tienes todo eso en contra, ¿por qué decides realizar una intervención a un vehículo cuando tu apoyo más cercano está lejos? Cuando no tienes los recursos materiales adecuados para más o menos resistir hasta que te llegue el apoyo. O si eres un policía gordito que se sofoca, que te cuesta trabajo porque te descuidaste, ¿por qué decides entablar una persecución a pie? ¿Por qué decides enfrentar a un grupo de pandilleros tú solo, que te superan en número, que te superan en agilidad, producto de que tú te descuidaste como policía?
Pasó en Veracruz, Policía Federal, un compañero bastante descuidado, se orilla afuera de un restaurante a la orilla de la carretera, escucha al interior del restaurante una ofensa de un trailero y en lugar de hacer caso omiso y retirarse del lugar, decide entrar al restaurante y enfrentarlos y retarlo, ¿no? El clásico, a ver, ¿quién fue? Pues lo vieron excedido en peso, lo vieron solo, y 2, 3 resentidos contra la Policía Federal de Caminos, pues le echaron un montón. Antes no le quitaron el arma y lo mataron, pero sí le quitaron su bastón retráctil y con ese le dieron. El compañero no se pudo defender. ¿Sí? Alguien por ahí reportó a la guardia y fue como le llegó el apoyo, ¿no? Pero por donde sea, era una falla táctica operativa tremenda, ¿eh? Jamás reportó el contacto del lugar, jamás solicitó apoyo, obviamente de sus capacidades técnicas para poder aplicar defensa personal, pues ni hablar, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones muchos compañeros no las entienden, ¿sí? Queremos todavía seguir trabajando o creemos que estamos en un clima donde todavía el respeto al policía es tan alto que el ciudadano le va a pensar faltarle al respeto al policía, ¿no? Es muy sabido en todos los videos cómo nos han ofendido, cómo nos echan un montón, cómo nos han golpeado y es muy raro el policía que se sabe defender. Entonces no llevamos a cabo una evaluación adecuada del riesgo, ¿sí? Ni siquiera evaluamos nuestras propias capacidades. No hay una planeación de la actuación en una situación mortal. ¿Qué voy a hacer si la violencia estalla? Voy a correr, me voy a ocultar, con qué armamento voy a responder, con la corta, con la larga, porto mi chaleco, lo traigo en la cajuela todo lleno de polvo, ¿sí? ¿A dónde está mi apoyo más cercano? ¿Vale la pena enfrentar una situación mortal? Hablando de las críticas al policía, dicen, a ver, ¿por qué contra una persona civil sí vienes muy bravo y te lo quieres llevar detenido? ¿Por qué cuando pasan las camionetas, convoys de 5, 10, 20 camionetas de la delincuencia organizada, todos armados y con gran poder de fuego, ¿por qué no los enfrentas? Pues porque sería muy tonto de mi parte. Yo solo, o una pareja de policías, o 5 policías, con capacidad de fuego reducida, te superan 5-1 o 10-1, pues obviamente que es muy tonto de tu parte quererlos enfrentar, ¿no? Entonces optas por la honorable retirada. Eso es parte de una planeación en una situación mortal, o previa a una situación mortal, no la buscas, ¿sí? Y después viene aprender a través de la práctica tácticas de supervivencia. Cuando veamos técnicas de supervivencia policial lo vamos a entender más a fondo. Ahorita se los voy a comentar así de manera superficial. Las tácticas de supervivencia se entienden y se aprenden única y exclusivamente con la práctica. Debemos de llevar al policía bajo condiciones de estrés lo más cercanas a su realidad que puede llegar a vivir en determinado momento. El policía tiene que saber por qué en una situación de peligro se le seca la boca, le tiemblan las piernas, le tiemblan las manos, por qué por qué empieza a perder el sentido del oído de manera momentánea, ¿sí? Al policía hay que enseñarlo bajo ciertas condiciones controladas cómo reacciona su cuerpo de manera fisiológica. Cuando entienda el por qué tiembla, por qué se le seca la boca, por qué le falla, por qué se le acelera el ritmo cardíaco de manera exorbitante, ¿sí? Va a saber que es precisamente
una conducta normal, es una reacción normal del cuerpo, es algo que no se puede controlar, pero que sí la puede conocer para que no caiga en pánico, ¿sí? Obviamente, este tipo de cuestiones, que falta de ortografía acabo de encontrar, este tipo de situaciones se entienden única y exclusivamente en la práctica. Por eso hace rato les comentaba, hay que modificar nuestras maneras de practicar el tiro. Esas prácticas de tiro a pie firme, a una silueta estática y que a través de un silbatazo preventivo y un ejecutivo accionas tu arma, un tiro, pones el seguro y enfundas, son obsoletas. Son para enseñar a las personas a aprender a usar un arma, a familiarizarse con la detonación, a familiarizarse con el recorrido del llamador, ¿no? Pero hasta ahí, para afinar su puntería, pero hasta ahí. ¿Quieres entender cómo te va a ir en un enfrentamiento real? ¿Quieres saber cómo se va a comportar tu cuerpo? Diseña prácticas de tiro en donde lleves tu capacidad física al límite, en donde te exijas, ponte a hacer ejercicio previo, altera tu organismo de manera natural para que veas qué es lo que sucede, ¿no? Pero bueno, no me quiero adelantar mucho porque eso lo vamos a ver en esa materia de supervivencia policial, ¿no? Pero esos son 4 puntos que debemos de entender y debemos de aplicar a conciencia, principalmente aplicar para prevenir la falla táctica operativa. Cuando no existe la falla táctica operativa, digo, no quiere decir que sea garantía, porque en un enfrentamiento no tenemos nada comprado. Pero sí podemos incrementar las posibilidades de sobrevivir y de salir adelante en un enfrentamiento armado. Para que un policía se considere un policía táctico, debe ser superviviente y debe de volverse sensitivo, y aquí voy a agregar instintivo. Pero para que un policía reúne esas características, primero debe de planear, debe de prepararse y debe de reaccionar a tiempo. Un policía táctico no es aquel que ha tenido 5 o 20 enfrentamientos y en todas las ha librado. Ese no es un policía táctico. Al contrario, podemos hablar que es un policía, digo, vámonos al ejemplo que yo estoy marcando, las situaciones son distintas. Para mí podría ser un policía que no tiene control sobre sus emociones, que no está capacitado en técnicas para desescalar la violencia o para desescalar un conflicto, que no tiene capacidad para mediar una situación y sobre todo que es un policía que a lo mejor no ha valorado la situación en la que está y que ha tenido que hacer frente a situaciones de agresiones armadas porque ya no le quedó de otra, ¿sí? Para mí un policía táctico es todo lo contrario, ¿eh? Aquel que tiene oportunidad y capacidad de verbalizar para desescalar el conflicto, es aquel que valora el riesgo, que espera el apoyo, que no se pone la capa de superhéroe para querer enfrentar un grupo de personas que lo superen evidentemente, tanto en número como en armamento, ¿no? Yo digo, vámonos a lo más sencillo, lo que les comento al compañero de Veracruz, al que golpearon, no fue un grupo de delincuentes, no fue la delincuencia organizada, fue un grupo de traileros que vieron la oportunidad de pasarse de listos y lo hicieron porque él se los facilitó. El policía que es, para preparar hay que prepararnos físicamente, anímicamente, mentalmente, intelectualmente. Hay que planear nuestros procedimientos
personales, hay que seguirlos al pie de la letra, hay que estar dispuestos a modificarlos, hay que estar dispuestos a improvisar, ¿sí? Pero sobre todo, debemos de tener esa capacidad de reaccionar cuando la agresión ya es inminente, cuando la agresión ya está. A muchos compañeros me decían a mí, no, es que tú te metes en muchas broncas. No, espérame, yo no es que salga a buscar el problema. Si yo tengo la posibilidad de darle la vuelta al problema, lo voy a hacer. Pero desgraciadamente hay situaciones que te las topas y ya no tienes para dónde hacerte más que para el frente. Y resulta que en ese frente está el problema y lo tienes que enfrentar. Este video que vamos a ver es el término medio de lo que vimos ayer. Esto sucedió aquí en Irapuato hace unos 3 o 4 años, me parece, no, un poquito más, por ahí del 2018. Hay errores en lo que van a ver, al final se los voy a comentar. Hay aciertos, pero si desde un principio se hubiera procedido de otra manera, la situación como desenlace hubiera sido totalmente distinta. Aquí ahorita van a ver por qué es el término medio, porque en lo otro, pues los compañeros no salieron librados, ¿verdad? Perdieron la vida. En esta fueron lesiones, lo alcanzaron a contar, y lo que es más, lo más relevante, hubo una reacción, ¿vale? Vamos a verlo. Espérenme, se las voy a poner en el... Guanajuato, dos agentes ministeriales fueron atacados a balazos, concretamente en Irapuato. Dos agentes de investigación criminal de la Fiscalía de Guanajuato fueron atacados a balazos afuera de un establecimiento de comida en el fraccionamiento El Cortijo de Irapuato, Guanajuato. Los uniformados se encontraban a bordo de su unidad oficial en Avenida Arandas cuando fueron sorprendidos por varios sujetos que descendieron de una camioneta color blanco. Justo cuando los agentes se disponían a retirarse de un puesto de tacos, bajaron 3 sujetos con armas largas y cortas y comenzaron a disparar. En la escena se ve cómo la camioneta que transportaba a los agresores se mueve del lugar. Los agentes, desconcertados, alcanzan a bajar de la camioneta para resguardarse entre los vehículos estacionados, pero uno de ellos regresa a la unidad para sacar su arma de cargo y tratar de repeler la agresión. En ese momento, los agresores huyen del lugar. Ambos elementos fueron lesionados de gravedad y trasladados a recibir atención médica. De las pesquisas que realiza la Fiscalía, se recabaron indicios balísticos y se aseguró un vehículo de motor en el que presumiblemente viajaban los sicarios. Las indagatorias se encuentran en proceso para esclarecer el móvil e identidad de los inculpados. Para Imagen, con información de Luis Negrete. Va de nuevo. Dos agentes de investigación criminal de la Fiscalía de Guanajuato fueron atacados a balazos afuera de un establecimiento de comida en el fraccionamiento El Cortijo de Irapuato, Guanajuato. Los uniformados se encontraban a bordo de su unidad oficial en Avenida Arandas cuando fueron sorprendidos por varios sujetos que descendieron de una camioneta color blanco. Justo cuando los agentes se disponían a retirarse de un puesto de tacos, bajaron 3 sujetos con armas largas y cortas y comenzaron a disparar. En la escena se ve cómo la camioneta que transportaba a los agresores se mueve del lugar.
Los agentes, desconcertados, alcanzan a bajar de la camioneta para resguardarse entre los vehículos estacionados, pero uno de ellos regresa a la unidad para sacar su arma de cargo y tratar de repeler la agresión. En ese momento, los agresores huyen del lugar. Ambos elementos fueron lesionados de gravedad y trasladados a recibir atención médica. De las pesquisas que realiza la Fiscalía, se recabaron indicios balísticos y se aseguró un vehículo de motor en el que presumiblemente viajaban los sicarios. Las indagatorias se encuentran en proceso para esclarecer el móvil e identidad de los inculpados. Para imagen, viajaban los sicarios. Ok, ¿qué observamos ahí? ¿Quién me dice? Adelante. Ah, ya te la sabes. Chale. Bueno, la primera que yo veo ahí es el factor sorpresa, ¿no? Ya los estaban esperando. Ya nada más estaban esperando que se echaran de reversa. Segundo, que yo veo que el arma larga, en lugar de llevarla adentro del vehículo, yo creo que la llevaba en los asientos de atrás. Correcto. La llevaba en los asientos de atrás, y como una vez mencionaste, licenciado, la mayoría de los policías federales antes echaba el arma larga en la cajuela. Estos compañeros la llevaban en la parte de atrás y por eso no les dio tiempo de repeler la agresión. No alcancé a ver si llevaban arma corta para poder desenfundar, pero pues el arma larga la debió de haber llevado, sobre todo el acompañante, mínimo ahí en medio de las piernas, y es el que tiene que estar más alerta para poder reaccionar. Muy bien. Te faltó algo que pensé que ibas a decir, pero estás reprobado, güey. Perdón. Adelante, Francisco. Hola, ¿qué tal, Lick? Buenas noches a todos. Yo creo que, pues, lo que platicábamos, licenciado, el exceso de confianza, la falta de equipo, no traen el equipo, no traen su chaleco. Entonces, pues, ahí se conjugaron ese tipo de situaciones y, pues, gracias a Dios la libraron, pero sí fue mucha confianza, licenciado. Buenas noches a todos. Okay. ¿Alguien más? Adelante, jefe Gavino. Sí, Lick, mire, yo observo ahí otra situación, ¿verdad? Como autoridad y los que seguimos trabajando en cuestiones de seguridad, la forma de estacionar el vehículo, ¿verdad? Lo dejan pegado a la pared de frente cuando debe de estar ya para salir, abordar rápidamente y salir lo más rápido posible. Aquí en este caso tienen que maniobrar, esa es una desventaja que está totalmente en su contra, ¿verdad? Es mi comentario, Lick. Eso es lo que quería que me dijeras, Axel. Pensé que me ibas a decir eso. Los vehículos de emergencia y malos policiales siempre se estacionan de reversa. Porque cuando tú empiezas a abordar la unidad, es más, desde antes de abordarla, ¿siguen mi cursor? ¿Sí están viendo el cursor? Sí. Ah, bueno. Sí se ve. Si tú te estacionas de reversa, desde que vas por acá, tú ya vas viendo un panorama de aquí de 180 grados. Si se hubiera estacionado aquí de reversa, obviamente que te vas a percatar, primero, que de manera, ¿cómo llegó la camioneta? De manera violenta, ¿no? Un brusco frenado. Inmediatamente estás viendo que ya están bajando 3 monos con armas largas, pero tú ya tienes una ventaja aquí porque ya los viste. Aquí en este momento, vamos a decirlo que desde acá. Desde aquí tú ya no te vas a esperar a ver si vienen por ti. Tú aquí prácticamente ya estás desenfundando y estás, cuando menos con la corta, recibiéndolos como se merecen. Número 2. Alguien dijo ahorita por ahí, bueno, es que ¿por qué la corta? Este compañero que va aquí, si observan, ¿cómo le cuelga el brazo? Fíjense. ¿Ya vieron ahí cómo le colgó el brazo? Bueno. Él ya lleva inutilizada la mano. No pudo repeler la agresión con su arma corta. El segundo
el que está aquí tirado parapetándose, y se los digo porque lo conozco, a él lo conozco, ¿sí? Cuando me enteré y lo fui a ver y todo, y sí le dije, bueno, ¿y por qué? O sea, ¿por qué no con la corta? Dice, jefe, cuando busqué mi arma corta ya me la había tumbado un balazo. O sea, el arma quedó abajo de este carro blanco que ven ahí con el quemacocos. Ahí quedó mi arma blanca, dice. Cuando yo sentí los primeros cacahuatazos, lo primero que hice instintivamente fue llevar la mano al arma corta, pero ya no la tenía. Me impactó la bala y me tumbó con todo y la funda, me la desprendió de la fornitura. Por eso es que me cubrí, me tiré y después reaccioné, así me lo dijo, y me fui por el arma larga, que efectivamente, malamente, la traían entre el respaldo de la camioneta y la tapa de la parte posterior de la cabina. Errores tácticos. El chaleco sí traían chaleco los dos, eso sí, siempre andan de chaleco. Errores tácticos. De entrada, en el 2017 que yo llegué aquí a Irapuato, llegué en una época en la que tiro por viaje estaban matando policías municipales y policías de investigación entre Salamanca, Celaya, Irapuato, Silao y León. Diario estaban matando policías. Si sabes cómo está la situación en contra de los policías, ¿por qué te bajas a comer y dejas tus 2 armas largas en el interior de la camioneta? Fue un cúmulo de cosas negativas que se juntaron ahí para que se diera esta agresión, para que prosperara en parte esta agresión. Afortunadamente, hubo cosas que les jugaron en contra a los sicarios. Uno de ellos fue la falta de conocimiento del terreno, porque cuando la camioneta se hace hacia adelante, resulta que el retorno más cercano no está ahí cerca, está cerca de 2 cuadras de donde se bajaron los sicarios, ¿sí? Entonces, hubiera sido más fácil, si conocían el terreno, pues no sé, echarse de reversa, esperar que abordaran la camioneta en una posición lista para salir. O sea, la retirada fue un relajo. ¿Por qué fue un relajo? Porque ellos no iban preparados para que los recibieran, ¿no? Ellos no iban pensando en que iban a tener una respuesta tardía, pero a final de cuentas la hubo. No es lo mismo que repelas una agresión con tu arma corta 9 milímetros a que repelas una agresión con un 7.62, con un 2.23. Esto a mí me confirma parte de lo que les dije también ayer. A ellos también les da miedo. Observen la posición en la que ellos adoptan. Prácticamente ya aquí sí están tirando, pero están buscando cómo retirarse. La retirada es desorganizada. Observen ahí. La patrulla sigue, la camioneta sigue de frente, no se frena en el lugar. O sea, ya van nerviosos, ellos también ya llevan la adrenalina a tope, ¿sí? Obviamente no hay una estrategia como la vimos en el video de ayer, ¿verdad? Aquí fue algo, pues quizás sí planeado, pero pues la planeación se les cayó cuando observaron la respuesta tardía, pero a final de cuentas hubo una respuesta. Quizás si se hubiesen esperado los sicarios a accionar las armas, estando los 2 compañeros dentro de la camioneta, no la estarían contando. Hubiera sido un video igualito al que vimos ayer. ¿Sí? Fue que pues prácticamente les ganó la emoción, ¿no? ¿Sí? Si hubiesen esperado unos segundos más a que se subieran, pues el desenlace hubiese sido otro, ¿no? Fallas operativas, fallas tácticas operativas, ya les dije, sí las hubo, en menor cantidad, pero al final de cuentas son fallas. Yo creo que no les tocaba, definitivamente no les tocaba. Porque si observan los impactos de la camioneta, los impactos, salvo que estamos viendo aquí en la parte inferior de la portezuela, ignorando observen los demás dónde están. ¿Sí?
pues hay un agrupamiento significativo de los tiros, ¿no? Pero bueno, este tipo de videos para eso nos debe de servir, para analizar o para entender ciertos conceptos que les estoy platicando aquí sobre planeación, sobre cómo debemos de comportarnos, valorar los riesgos, valorar los escenarios, ¿sí? Y tomar las medidas preventivas, ¿sí? Como dijo Axel, ¿no? Nosotros teníamos por costumbre que nos bajábamos a comer y guardabas el R15 en la cajuela de la patrulla. Pero eso era cuando no estaban los Zetas, cuando no estaba la familia michoacana, ¿sí? Cuando se viene todo ese tipo de escenarios o empezamos a enfrentar este tipo de delincuencia, te metías a comer, te bajabas de la patrulla, lo que fuera, y la manga del muerto, si dejabas el arma larga en la cajuela, ya la portabas, ya era parte de tu arma primaria, ya el arma primaria ya no era la corta ya se había vuelto un arma secundaria, un arma de segunda respuesta, ¿sí? Desafortunadamente tuvimos que aprender de compañeros caídos para entender precisamente eso, ¿sí? Que teníamos que modificar todos nuestros procedimientos, ¿sí? Que tendríamos que modificar nuestra forma de conducirnos en el servicio. Y los compañeros que desgraciadamente no lo entendieron, tuvieron que pagar un costo muy significativo. ¿Sale? ¿Hasta aquí tienen alguna duda, pregunta, comentario, aportación? Adelante, hermano. La aportación que yo quería hacer, ¿sí me escucha, Lick? Sí, adelante. La aportación que yo quería hacer a los compañeros, que le comenten a sus instructores, a sus mandos o a quienes les den las clases de táctica y las clases de tiro, que lo hagan apegado lo más posible a la realidad. Muchas veces van a las prácticas de tiro y van en tenis, van en pants, van en short. No, lleven su uniforme, así como van, como andan diariamente, su uniforme o como andan vestidos diariamente. No se pongan protectores en los oídos, lo más apegado a la realidad posible, porque muchas veces se cubren los oídos, se llevan sus rodilleras, hacen las prácticas como lo dijo el licenciado, ¿no? Un tiro y en fundas. No, 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 no. Yo creo que eso es algo importante como aportación que le hago yo a los compañeros. Segundo, donde anden, tengan mucho cuidado con las cámaras. La cámara puede ser a tu favor o a tu desfavor. Tengan mucho, mucho cuidado con las cámaras actualmente. Acuérdense que hay alguna que graba y si ya la vieron, pues busquen la forma de quitarla o de quedarse con la grabación. Ese es un consejo que yo les doy. Si actuaron bien, bueno, pues no van a tener ningún problema, ¿verdad? Pero muchas veces la falta de capacitación nos hace cometer los errores. Entonces tengan mucho cuidado con las cámaras. Y la tercera, acuérdense que la realidad ya nos superó. Entonces traten de capacitarse, traten de hacer ejercicio, traten de estudiar, traten de ser lo más profesionales posibles. Y eso se lo digo a todos los compañeros, porque la situación, por muy cómoda, por muy sencilla que se vea, se les puede ir de las manos. Esa es mi aportación, licenciado, para los compañeros. Gracias, hermano. ¿Alguien más, Francisco? Gracias, fue por error, Rick. Gracias. Ok, bueno, sí, hay que tomar en consideración muchas cuestiones. Hay que ir a practicar, incluso hasta hacer ejercicio con el equipamiento que usas habitualmente, con el chaleco principalmente. Y no necesitas grandes sesiones. Practica el bajarte de la patrulla con chaleco, con casco, con el arma larga cruzada,
práctica de tensiones violentas, de que te frenas bruscamente y te bajas de la patrulla. Aprendan a utilizar el cinturón de seguridad. Hay compañeros que dicen, no, yo no uso el cinturón de seguridad porque es antitáctico. Antitáctico es que no lo uses, porque en una situación de un reventón de llanta, un accidente, te vas a golpear contra el vehículo mismo, vas a quedar inconsciente y vas a ser vulnerable a la agresión, ¿sí? Practica mejor el usar el cinturón de seguridad, paradas bruscas, cuánto tiempo, y hazlo a manera de ejercicio. Por ahí tengo un video que les puse aquí una práctica que les puse a mis compañeros en Irapuato, porque me argumentaban eso. Es que es antitáctico utilizar el cinturón de seguridad. A ver, vamos a la patrulla. Con cronómetro en mano, te vas a bajar con todo el equipo sin cinturón de seguridad. Te vas a bajar rápido. Y después de que se bajó rápido el compañero, le dije, ahora ponte el cinturón de seguridad. Ahora vas a simular que te frenaste, quitas el botón desactivas el cinturón de seguridad y te bajas. ¿De cuánto fue la diferencia? De nada. De nada fue la diferencia. Pero obviamente, ¿cómo se llegan a esas conclusiones? Practicando. No hay más. ¿Vale? Ya cuando vemos técnicas de supervivencia, vamos a ver unos ejemplos de eso. ¿Sale? Bueno, pues que pasen muy buenas noches. Con esto concluimos la primera semana de lo que corresponde a la materia de táctica policial. Ya saben, mañana en la mañana misma dinámica y el lunes continuamos con la segunda parte de esta materia. Que pasen muy buenas noches. Nos estamos viendo el lunes.